¿Qué tal? Bueno, yo les voy a estar hablando de las vanguardias. Para eso deberíamos decir qué es una vanguardia. Una vanguardia es quien toma la punta, la delantera, por así decirlo, va al frente. Es como en la guerra que tenemos la vanguardia y la retaguardia, eso para decirlo gráficamente. Bueno, y conforman estas vanguardias los movimientos de pintores, de artistas, porque también pueden ser literatos. Bueno, como ha ocurrido en otras vanguardias. Estas fueron experiencias de estos grupos que se reunieron con ese fin. En algunos de los casos hasta han hecho sus manifiestos, que son las estructuras que los reglamentaban. Y así aparece el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo o el surrealismo. Todas esas vanguardias fueron las que ocuparon la primera mitad del siglo XX. Y allí aparecen grandes pintores que se reúnen, por ejemplo, como Pablo Picasso, Jorge Braquet y Joan Gris. Estos fueron los más destacados, porque hubieron muchos otros, por supuesto. Y vamos a hablar en el caso de Braquet. Braquet era un pintor que ya había tomado de Cézanne esos paisajes, que había unas casitas que eran todas iguales, pequeñas y puestas así como superpuestas, y que eran bastante cubistas ya, porque ya tenían una estructura así. Y de él, de Cézanne, van a tomar eso y entonces van a profundizar en eso que se le llamó cubismo, el nombre se lo puso un crítico de arte que dijo esto es todo, son cubos, y ahí, a partir de ahí se le llamó cubismo. Braquet ve interrumpido su trabajo por la guerra, porque, a ver, tenemos que situarnos en contexto. En esa época, las poblaciones de todos los países, en general europeos, estaban muy convulsionados. ¿Por qué? Y porque habría grandes revoluciones, eso después trajo como consecuencia las guerras. En ese periodo de la primera mitad del siglo XX tuvieron dos revoluciones en España, en Italia, sublevación en Italia, revolución en España, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Todo eso hizo que estos pintores sufrieran mucho con todo eso. De hecho, Braquet tuvo que ir a la guerra. Cuando vino de la guerra ya habían pasado como 3 años y ya como que ya no estaba tan identificado con el cubismo, si bien por un tiempo siguió, después se fue acercando a otros movimientos. Convengamos que esta experiencia más o menos habrá durado 10 años, lo que era el cubismo. Fue corto, un periodo corto. Y allí tenemos también a Pablo Picasso. Y Pablo Picasso, una persona que desde niño, porque ya venía de cuna, el padre era profesor de arte, y de chico ya pintaba, ya demostró su gran capacidad para el arte. Tendría 15, 16 o 17 y ya exponía, de hecho. Se junta con Georges Braquet y crean este movimiento. Este movimiento no tuvo manifiesto, otros sí tuvieron esos manifiestos que los reglamentaban. Empezaron a trabajar con esas obras y tuvo gran repercusión por lo rara que eran. Ellos empezaron con los colores ocres, los colores grises, eran, por ejemplo, retratos. Los retratos eran imágenes desestructuradas, como que fuera síntesis de una figura. También convengamos que ya allí aparece la fotografía por esos tiempos, entonces como aparece la fotografía, se cree que la fotografía va a ser una copia exacta de la realidad, entonces no tenía sentido hacer una cosa que se parezca tanto a, si total estaba la fotografía que sacaba la realidad. Entonces empiezan a desarrollar este tipo de arte, pero este tipo de arte dura más o menos 10 años, no es tanto. En esos 10 años pasan todo tipo de cosas, no solamente a Braquet, obvio, sino también a Picasso. Picasso estaba en ese momento en España y el gobierno de la Segunda República le encarga que haga un cuadro. En el interín, él se va a Francia y es nombrado director de un museo. Una vez allí en Francia,
decide hacer esa obra que la Segunda República le había encargado a Picasso, pero él estaba muy conmovido por lo que había pasado, porque para subir al poder habían hecho una revolución y habían masacrado una población civil en Guernica y habían matado como 127 personas. Él era una persona muy comprometida y esto le dolía mucho. Entonces pensó en hacer este cuadro. Bueno, cuando le preguntaban de qué se iba a tratar, dijo que era una plaza de toro, porque no quería que se viera comprometida la obra por sus ideales. Entonces, como que se acomodó. Hizo esa plaza de toro de grandes dimensiones. Imagínense ustedes que llegó a medir de 8 a 4 y pico de metros. Era todo el fondo negro y las imágenes eran blancas. Esas imágenes en blanco y en las escalas de los grises. Esas imágenes iban a representar, por ejemplo, el dolor de aquel bombardeo, en realidad, aunque él decía que era una plaza de toro. Entonces había un toro, había un caballo que estaba atravesado por una lanza, una llama, una luz, una bombita de luz. Todos esos simbolismos tienen la lectura de la desesperanza, del dolor, del futuro, de la esperanza de que todo mejore, en fin, todos unos simbolismos que van a representar lo que él sentía en ese momento. Eso después se ve con el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, entonces Picasso luego sigue, pasa por el cubismo primitivo, después viene el cubismo analítico y luego viene el cubismo sintético. El sintético, ¿saben qué es? Son los collages, porque ellos también en el cubismo son los creadores de esos collages. En sus pinturas, en sus lienzos de óleo, empiezan a pegar papeles y bueno, ya después eso desaparece porque viene la segunda Guerra Mundial y ya ellos van cambiando. Estos pintores fueron atravesando casi todos unos cuantos movimientos en su vida, no se quedaron solo en uno. Y ahora vamos a ver las obras.